Ahora mismo. Ya está. Listo. Listo, ya está. Ahora sí, volvemos a la realidad. Bien. Bien, hermanitos. Entonces, el anhelo mío es que este grupo pueda reforzarse un poquito en su conocimiento de la iglesia, que es la iglesia. Hay un grupito de lecciones que tengo, no son las únicas, pero hay un grupito de lecciones que nos va a orientar y nos va a enseñar para poder ver lo que es nuestra membresía en la iglesia. ¿Ya? Mi corazón es, hermanos, que lleguemos a ser una asociación sin fines de lucro, definitivamente, ¿no? Mi corazón es que lleguemos a ser una asociación donde, donde podamos... Ahí está. Hermanita Yusef, buenas noches, hermana. Al final les pregunto ya, nos falta algunos. Eh, por el WhatsApp también les voy a preguntar. Bien, Buenas nuestro deseo. noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Entonces, el anhelo es que seamos una asociación, seamos un conjunto. Voy a grabar esto ya. Listo. Entonces, hermanos, nuestro anhelo es que al final la iglesia se organice, la iglesia sea una asociación, la iglesia sea un grupo registrado, porque esto nos va a traer muchas bendiciones para como iglesia. Ahora que pasamos la Navidad, hermanos, hubo una pequeña empresa que nos ha ayudado con parte de los regalitos y porque han habido, me parece, dos, tres que han ayudado con los regalitos de los niños, ¿no? Entonces, esta familia me consultó, pues, si teníamos un número de cuenta a nombre de la iglesia. Y porque a ellos les conviene, pues, ¿no? Hacer un donativo a una entidad. Entonces, no tenemos, pues, nosotros, ¿no? No tenemos, ¿no? Porque no estamos organizados. Eso le trae beneficios a quien, a quien dona, pues, obviamente, ¿no? Y a nosotros también. Entonces, dentro de estas y otras cosas, va a ser de mucha bendición para nosotros, pero yo no lo puedo hacer esto alocadamente. Mi trabajo es enseñarles a ustedes, ¿no? Mi trabajo es orientarles, explicarles qué somos lo que somos y por qué continuamos. Ese es mi trabajo, hermanos. ¿Sí? Entonces, por eso estamos aquí, para poder eh, compartirles un poquito. Y les ruego que esto no sea una predicación, sino si usted tiene consultas, sin temor, ¿no? Preguntar, ¿listo? Sin temor preguntar. ¿Y hermanitos? Bien, entonces vamos a empezar esta pequeña sesión. Tengo algunos puntos que por ayer revisando para ver lo que es membresía, ¿ya? Vamos a hacer una pequeñísima oración. Oramos, querido Señor, gracias por mis hermanos que han dado su tiempo esta tarde, Señor, para juntarnos y compartir un rato lo que sería básicamente membresía, Señor. Gracias por tus hijos, por su corazón, por su tiempo. Gracias, Señor, por la voluntad de querer aprender y ser parte, Señor. Aquellos que aún en camino están, te ruego, Señor, que los puedas guiar y encaminar y que puedan llegar, Señor, a esta sesión, Señor. Bendice nuestras vidas, guía nuestras mentes y nuestros corazones. Te rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. ¿Ustedes recuerdan su fecha de bautizo, hermanos? Algunos se olvidaron.
A ver, ¿quién ahí puede participar? Yo me acuerdo, yo no me acuerdo. Ay, 22 de febrero, hermana Lulu. Ah, mira, va a cumplir 22 de febrero de 2000, no sé, ya me olvidé. No, ya me acuerdo, ya no me recuerdo lo que vi. 22 de febrero. ¿Alguien más recuerda cuándo se bautizó? No se sienta mal si no se acuerda. Algunos aquí, algunos hemos dado un certificado, ¿no? De bautismo, que puede ser un medio para recordar. ¿Qué dice hermano Fredicito? Nada. Bueno, eh, en nuestra iglesia, los que regularmente los consideramos como miembros de la iglesia, eh, en diciembre, hermano, 2001, hasta esta hermanita, 2001 ya, buen tiempito, hermana Sarita, excelente. Bien, lo que consideramos en la iglesia como miembros son hermanos que han entendido que son salvos y también han entendido que el bautismo puede ser un paso de obediencia a Dios, ¿no? 1 de noviembre, ay, 1 de noviembre, hermano. Eso. Bien, eh, entendemos, más o menos hemos entendido que somos salvos, somos bautizados y, y somos parte de la iglesia, ¿no? Eso es todo lo que sabemos, eso es todo lo que hemos aprendido. Pero obviamente eso es parte del discipulado básico también, ¿no? Que hasta ahí llega pues nuestra, llámese, información. Pero el tema de membresía, hermanitos, va un poco más allá. Y ese es mi corazón, enseñarles, ¿no? ¿Qué más es? ¿Qué es? ¿Y por qué tiene que ser así? ¿Por qué no mejor cada uno es libre? Cada uno, cuando ya, pues si quiere, participa y si no, no participa. ¿Por qué no es así, no? Entonces, esas cosas vamos a ir compartiendo, hermanitos, ¿ya? Compartiendo. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué tiene que ser de esa forma la iglesia? E iremos viendo algunos parámetros, pues, ¿no? En las escrituras, ¿ya? En cualquier rato, hermanos, que estoy dando la charla, sin temor, puede preguntar usted. Pregunte sin miedo, pastor, y esto, y yo pienso así, he visto esto. Entonces, sin temor, por favor, usted pueda alzar la mano o ver la forma, hermanito, ¿ya? De hacer la pregunta. Bien, membresía de la iglesia, lección 1. Si gustas, quien guste, te voy a mandar la lección para que te puedas imprimir por allí, ¿ya? El asunto es más importante de lo que pensamos, dice este material por ahí recopilado. El asunto es más de lo que pensamos. Te compartiré el libro de membresía en el grupo de WhatsApp de los miembros. Hay un librito, si tú puedes conseguir el libro sería bueno, pero virtual, ahí está. No sé si, no les he mandado. El curso de membresía, hermanitos. Ese curso de membresía, ese libro, perdón, es un poquito más grueso. Entonces, ese nos puede orientar mejor y te va a argumentar mucho mejor, más. Porque es una lección también igual, algo resumido también de unos libros, ¿no? Entonces, el asunto es más importante de lo que pensamos acerca de membresía. Dice, voy leyendo algunos puntitos, hermanitos. En estos días, cuando muchos que profesan ser cristianos, hermanos, piensan solamente en su relación personal con Jesucristo. La mayoría, hermanitos, la mayoría de creyentes, una vez que han aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador, ¿sabes qué están pensando? Solamente están pensando en su relación personal con Jesucristo. No consideran a la iglesia como algo importante. Solamente, por eso encontramos a muchos creyentes pues, que dicen, no, yo sí leo mi Biblia, no, yo sí oro en mi casa, yo ayuno en mi casa, por ejemplo, ¿no? Y
pero la verdad es que no es todo, ¿no? Pero la mayoría de los creyentes, nuevos, tienen esa perspectiva. Hermana Elcita, buenas noches, hermanita. Qué bueno verte, hermanita. Saludos ahí para el hermano Agustito. Entonces, hermanitos, eso es una triste realidad, ¿no? Yo voy a visitar a los hermanos y, hermano, vamos a la iglesia. Sí, pastor, pero leo mi Biblia en mi casa. Sí, pastor, pero estoy orando. Y está bien, pero muchos de los creyentes solo se han enfocado en, ya soy salvo en mi relación con el Señor. Y en consecuencia, vagan libremente sin ninguna consideración de su relación con su iglesia. Es de suma importancia tratar el asunto del cristianismo corporativo en conjunto. Dios, hermanos, ha ordenado que estemos unidos, no solo en Él. O sea, yo estoy unido en Cristo, claro, soy salvo, ¿no? Los que están en Cristo Jesús, dice, ¿no? Son nuevas criaturas. Ya dice, Dios nos ha ordenado a que no estemos solo unidos en Cristo, sino también a su iglesia. Por eso, pues, el valor, ¿no? La importancia de la iglesia. Tú no lo tomes como la iglesia, como ya, si alcanza, si puedo, si es que tengo tiempo, pero estoy leyendo mi Biblia, pero estoy orando. Está bien, pero recuerda que el Señor Jesucristo no solo enfocó una relación con Él. Recuerda que Efesios dice que Cristo Jesús dio su vida por su iglesia. O sea, tanto valor tiene la iglesia que dio su vida por su iglesia. Entonces, definitivamente la iglesia tiene un alto valor. Bien, ¿alguna duda por ahí? No quisiera hablar solito, hermanos. Nada, perfecto. 1. Jesús sí, la iglesia no. Ese es un argumento. Jesús sí, la iglesia no. Leer mi Biblia en mi casa, estudiar en mi casa, orar en mi casa, sí. Ir a la iglesia cuando pueda. Los creyentes componen un sacerdocio, una nación, una raza, un templo, una planta, un rebaño, una familia y un cuerpo. Todos nosotros hemos sido hechos uno espiritualmente. Aquí, hermanitos, nosotros, si todos han puesto realmente su fe en Jesús, todos somos uno espiritualmente. Estamos hechos el uno para el otro en comunión, definitivamente, hermanos. Si fuimos salvos, el Señor nos hizo salvos para que seamos el uno para el otro. Yo necesito al hermano Timoteo, el hermano Timoteo necesita del hermano Freddy, el hermano Freddy necesita del hermano hermano Elmer, así una cadenita. Todos nos necesitamos, hermanitos. Lamentablemente a veces tenemos un concepto muy independiente. No, yo nomás, la iglesia no necesita saber. No estoy diciendo que cuente todas las cosas que vive, que pasa, pero considerar que somos un cuerpo, ¿eh? Excelente. Hermano Enrique, qué gusto verte, hermano Enrique. Seguimos. Voy leyendo. Estamos hechos el uno para el otro en comunión, para vivir esa unidad en iglesias locales. Pero a pesar de eso, este es el pensamiento que aún circula entre algunos cristianos. Mire el pensamiento que circula en algunos cristianos. Dice, Jesús sí, la iglesia no. Mi relación con Dios sí, mi oración sí, mi lectura de mi Biblia sí, la iglesia no. Así decía un cartel que llevaba un estudiante. En esta edad espiritualmente hambrienta, el interés de las personas de Jesús es inconfundible. Al mismo tiempo, la imagen popular de la iglesia es la de edificios vacíos y deteriorados. Así el entusiasmo creciente por Jesús parece trágicamente contrarrestado por el desencanto casi total con la iglesia. Pueden haber muchos creyentes, hermanos, en la sociedad, en nuestro barrio, en nuestro entorno, familia de repente que dice, sí creo en Dios, pero ellos piensan
Eso es suficiente, creo en Dios. Yo le oro a Dios a mi forma, yo creo a Dios a mi forma, la iglesia no. Siendo sinceros, el asunto de la membresía eclesial, o sea, miembros de una iglesia, la membresía eclesial, no parece muy interesante para muchos, ¿no? Y siendo sinceros, de repente algunos de ustedes todavía dicen, ¿qué es esto? ¿Es membresía? ¿Cómo es esto de membresía, no? Alguien por ahí en algún momento, dando una charla, digo, membresía, o sea, ¿qué es esto? Tengo que pagar porque cuando tengo mi tarjeta de crédito, si tienes membresía, tienes que estar pagando cada mes, tienes que estar pagando cada año. No, 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 no. Y la verdad es que para muchos como que este tema no suena tan interesante. Te conviertes en cristiano, te unes a una iglesia y básicamente eso es todo. Algunas personas dicen que la membresía de la iglesia es necesaria y otras dicen, es opcional. Si quieres, puedes ser miembro y si no, no hay la necesidad. Tampoco les parece mal a algunas personas que un cristiano pase los años recorriendo diferentes congregaciones o que decida asistir indefinidamente a una iglesia sin llegar a unirse a ella. Si los cristianos entendieran mejor cómo la Biblia ve la membresía, cambiaría cómo ven el cristianismo. Y esa es mi meta, hermanitos. Ahorita solo estamos haciendo pequeña introducción. El concepto de muchas personas. Tener una buena relación con Dios, tener una buena comunión con Dios. Y no le dan el valor a la iglesia. Y no le dan el valor a congregar. Y vamos a ir viendo. No les voy a imponer algo, pero vamos a ir viendo en las escrituras. ¿A qué punto puso el Señor Jesucristo a su iglesia? ¿Y qué alto valor yo le debo tener a la iglesia? ¿Listo? ¿Están despiertos, hermanos? Amén, amén. Ahí está. Sí, pastor. La única voz. Ahí está. Qué bueno, hermanos. Me alegra entonces. Entonces, sí es importante. Es un asunto de suma importancia. No solo es Cristo Jesús, es también su iglesia. Cuando haya preguntas, sin temor, hermanos, solo interrumpa nomás. Y adelante, hermano Enrique, ¿quiere decir algo, creo? Si alguien quiere decir, sin temor, hermanos, interrumpa nomás, pastor, ¿qué es esto? Es normal, ya, esto no es una predicación, es una charla. Creo que quería decir algo el hermanito, a la vista me interrumpe ya. Entonces, Jesús sí, iglesia no. Hay mucha gente que tiene ese concepto, ¿no? Cuando vamos a visitar, cuando vamos a invitar a gente, también nos va a decir, no es necesario ir a la iglesia, puedo orar en mi casa, yo puedo leer mi Biblia en mi casa. Y tienen toda la razón, o sea, pueden orar en su casa y leer su Biblia en su casa, está bien, pero no han entendido, pues, cuando estudiamos la Biblia, yo me he encontrado con personas, por ejemplo, que me dicen, ¿no? No necesito ir a la iglesia, yo leo mi Biblia en mi casa. Entonces yo me atreví a decirles, ¿no? No te olvides de leer Salmos 122, 133, no te olvides de leer Hebreos. ¿Por qué? Porque cuando las personas realmente estudian la Biblia, se van a dar cuenta que la Biblia dice congregar, ¿no? Pero a veces las respuestas de estas personas pues, son justificarse sin conocer Biblia, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, yo voy a leer mi Biblia, no necesito ir a la iglesia, está bien. Si vas a leer tu Biblia, cuando llegues a Salmo 122, Salmo 133, te vas a encontrar con la enorme bendición que dice, qué bueno es congregar, qué bueno es juntarse los hermanos. Y eso no le va a gustar a nadie. ¿Por qué? Porque definitivamente son respuestas de momento, ¿no? Se justifican nada más. Bien, Jesús sí, la iglesia no, era un punto. 2 puntos. Segundo punto. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos tener un concepto distinto a la luz de las escrituras. Voy leyendo. Todos nosotros hemos estado pensando que la iglesia local, nuestra iglesia, y la membresía son una cosa. Ajá. Hemos pensado todos que la iglesia local y la membresía son una sola cosa, cuando en realidad son otra. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿qué es membresía? ¿No? Así nos hacemos esa pregunta, ¿qué es membresía?
Es cuando un individuo es salvado, se vuelve miembro del cuerpo de Cristo. ¿Alguien puede ayudarme con 1 Corintios 12:13? A ver si alguien tiene su Biblia. 1 Corintios 12:13. Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, verso 13. A ver si quién está ahí con su Biblia para que pueda leer. 1 Corintios 12:13. A ver, un voluntario, una voluntaria. Yo, pastor. Ya, esa Lula lo ha leído en un texto. A ver, hermana Sarita. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Excelente, hermanita Sarita, muchas gracias. Note lo que dice este texto, los que tienen su Biblia, dice, porque por un solo espíritu, hermanitos, note espíritu con E mayúscula, por un solo espíritu, fuimos, dice, todos bautizados en un cuerpo. ¿Alguien puede dar una opinión? ¿A qué se refiere este bautizo? Si usted no tiene seguridad, no está seguro, no importa, vamos a aprender, hermano. Si usted tiene una noción, ya, pues bien, ¿no? ¿Ah? Entonces explico, dice, porque por un solo espíritu, en mayúscula por el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados. La palabra bautizar, ¿qué significa? A ver, algunos que por ahí están estudiando discipulado, o más antes de repente han estudiado esta palabra, ¿qué significa bautizar? Bautismo. Es oral, hermanos, estoy tomando examen. Elmer James, volver a nacer. Ya. Juan 3 va a hablar del nacimiento, de nacer de nuevo, pero en sí eso es, el bautismo es sumergir, justamente como escribió Cintia. El bautismo es sumergir. El bautismo, la palabra bautismo, hermanitos, significa introducir. La palabra bautismo significa sumergir. La palabra bautismo significa meter algo bajo de. Eso significa la palabra bautismo. El nacer de nuevo, el mercito, lo hacemos cuando aceptamos a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, ahí nacemos de nuevo. Ahí es el nacimiento nuevo. Cuando el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo dice, ¿tengo que traer la pancita de mamá otra vez? Y el Señor dice, ay, 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 no sabes, conocedor de la ley, no sabes. Y habla el que no naciere de agua y de espíritu. Esa agua no es el bautizo, esa agua es el nacimiento natural. ¿Ya? Y el del espíritu es cuando creo en el Señor, Efesios 3, 1:13, el espíritu viene a mi corazón. Bien, regresamos al punto. ¿Qué significa la palabra bautismo? Introducir, sumergir, meter bajo de. Entonces en este texto dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, fuimos todos introducidos en un cuerpo. ¿Quién sería ese cuerpo? ¿Alguien tiene una idea? Nosotros, a ver. Y que El nosotros en Espíritu conjunto, Santo, pastor. ¿perdón? El Espíritu Santo. Claro, por el Espíritu Santo somos introducidos todos a un cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? Muy bien, hermana Sarita, la iglesia. A ver, voy a ir masticadito para no enredarnos. Cuando yo acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador, dice la Biblia que el Espíritu Santo, ¡brum!, viene a mi corazón. Entonces, como viene a mi corazón, por ejemplo, al hermano Freddy, si ha puesto su fe en Jesús, el Espíritu vino a su corazón. ¿No? Timoteo vino a su corazón. Hermana Cintia vino a su corazón. Hermana Sarita vino a su corazón. Una vez que llega el Espíritu Santo a sus corazones, ustedes son introducidos al cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? La iglesia.
Entonces yo soy parte de la iglesia, definitivamente, ya lo sabes tú. Cuerpo, sean judíos, por eso dice, sean judíos, pueden ser griegos, sean esclavos, sean libres, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, ¿quiénes pueden ser parte de la iglesia? Todos, americanos, no americanos, ingleses, no ingleses, de provincia, ¿no? Todos pueden ser parte de la iglesia. Entonces avanzamos, hermanitos. Todos nosotros hemos estado pensando que la iglesia local y la membresía son una cosa, cuando en realidad son otra. Entonces, ¿qué es membresía? Es cuando un individuo es salvado, se vuelve miembro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De esta manera, él está calificado para volverse miembro de una expresión local de ese cuerpo. Volverse miembro de una iglesia es comprometerse formalmente con el cuerpo local de creyentes. El ser miembro es comprometerme formalmente con un cuerpo local de creyentes, con un conjunto, lo que estamos aquí, que se puede identificar, que se ha unido con propósitos específicos, divinamente ordenados. Esto afecta radicalmente lo que es la iglesia local y lo que significa ser miembro de ella. Lamentablemente, hermanitos, hay muchos creyentes que no quieren tener una iglesia local. Prefieren ir yendo de iglesia en iglesia en iglesia. ¿Por qué? Porque a veces no les gusta cómo es una iglesia. Prefieren otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Entonces tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Leo otras líneas. La iglesia local no es un club para cristianos. A pesar de que los sábados le llamamos el club de jóvenes, ¿no? Pero la iglesia local no es un club para cristianos, ¿ya? No es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. Veamos algunos de los problemas a los que nos enfrentamos cuando no tenemos una membresía. Leo. Los cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente a una iglesia sin unirse a ella. Muchos creyentes, ¿no? Muchos creyentes piensan que es correcto asistir indefinidamente. O sea, cuando pueda, si es que me alcanza el tiempo, a una iglesia sin unirse a ella. Por eso muchos tienen miedo, pues, ¿no? A tomar compromiso, porque si toman compromiso dicen, ay, no, tengo que ser fiel. Por ejemplo, en tesorería, ¿no? No, si voy a coger tesorería, tengo que venir a todos los cultos y como yo no, entonces no. Entonces ahí tenemos nuestra prioridad desordenada, ¿no? Porque antes de tesorería, primero es nuestro compromiso con nuestro Señor y su iglesia. Ya a segundo plano viene el servicio en la iglesia al Señor. Definitivamente, hermanos. Es así, ese es el orden. Entonces, algunos cristianos piensan que es correcto asistir indefinidamente. ¿Cómo piensa usted? ¿No? Yo le pregunto, ¿no? ¿Cómo piensa usted de los cultos? ¿Qué concepto tiene usted de los cultos, ¿no? Del miércoles, culto de oración, el domingo, culto de escuela dominical, en la tarde, culto de edificación. ¿Cuán importantes para usted, hermanito, hermanita? Los cristianos piensan que se pueden separar, que se puede separar el bautismo de la unión de la iglesia. Hay creyentes que dicen, quiero bautizarme, pero no quiero pertenecer a la iglesia. Quiero bautizarme, pero no quiero involucrarme con la iglesia. Y tenemos ese mal concepto. Los cristianos ven la cena del Señor como una experiencia privada, mística, apta para los cristianos y no como una actividad para los miembros de la iglesia que se han sumado a una vida colectiva con los demás miembros. La verdad, hermanos, que todos aquí debiéramos de ser parte de la cena del Señor. ¿Sabes por qué, hermanitos? Porque la cena del Señor es un mandamiento de Dios. Él dijo, haced esto en memoria de mí. Dice, todas las veces que hagáis esto, la muerte del Señor anunciáis. Pero muchos de nosotros tenemos este concepto, ¿no? Los cristianos ven a la cena del Señor como una experiencia privada, mística. Uy, no, eso no es para, no, eso es para el pastor, eso es para los hermanos líderes, yo no. Pero ¿quién puede participar de la cena del Señor si no es una persona que aceptó a Jesús, una persona que se ha bautizado, porque está en obediencia con el Señor, y una persona que tiene una buena relación con Dios? Pastor, pero mi vida está mal.
Ese es el propósito de la cena, que puedas arreglar tu vida con el Señor. Pero si mi vida regularmente está andando bien, excelente, ¿qué me impide participar de la cena del Señor? Pero a veces tiene ese concepto, ¿no? No, yo voy a la iglesia, pero ahí nomás, ¿no? Yo no tomo la cena, yo no me bautizo, o si me bautizo yo no participo, un poco distantes. Otro concepto, los cristianos dan por hecho de que no hay nada malo en la costumbre de saltearse algunas reuniones dominicales cada mes o aún más, algunos cristianos, perdón. Más que tomarlo a malo, yo diría, lo toman un poco normal, pues, ¿no? Si no están en la iglesia, si falta, no hay ningún problema. Ya la otra semana ya iré, ya la otra semana me pondré al día, pero no están viendo la importancia para su vida espiritual. Hermanitos, cuando somos instruidos en la palabra, podemos afrontar las batallas con el enemigo. A veces somos atacados, pues, por el enemigo. Y no es que la solución sea la iglesia o el asistir, sino el alimento espiritual, la comunión entre los hermanos. Esto se constituye en una fortaleza donde puedo llamar a los hermanos. Hoy me llamó el hermano Carlitos, como les compartí en WhatsApp. Y me llamó, me dice, pastor, he tenido un accidente. Me dice, wow, me asusté en la carretera. Y yo estoy pensando por los últimos accidentes que ha habido una noticia viniendo de Puno para Arequipa. Uy, me acordé de uno, pero luego fue otro accidente. Entonces, eso fortalece. Fui a la casa, compartí con ellos, hablamos un rato. Su esposa era bien recia. Cuando yo le extendí un folleto, me recibía y ya. Pero hoy que fui a la casa, le di la manita para saludarla, estaba en cama. Ella tiene fisura en su clavícula, perdón, y en una costilla. Entonces me agarró la mano, hermanos, fuerte, fuerte, no me soltaba. Entonces me senté al lado de ella, conversé. Y eso es lo que, y la doñita, que no es creyente, le llamaba a su hermana y le decía, solo quiero conversar un rato, solo quiero hablar con alguien nada más, por todo lo que han vivido. Entonces, el tener a los hermanos juntos, el tener con quien compartir, el tener a quien llamar, el tener con quien llorar, eso es lo que fortalece. Y a veces como cristianos no le damos pues ese valor. Y yo tengo el alto deseo en mi corazón, hermanitos, de que nuestra iglesia cambie esa perspectiva, nos amemos, en serio, nos amemos unos a otros. En serio, nos miremos entre nosotros una familia. Y ese es un arduo trabajo. Y por eso tu pastor tiene todo el corazón de instruirte, de enseñarte por este medio, los miembros. Esto debe ser para toda la iglesia, pero en manera principal, tú, yo, a veces somos muy distantes, ¿no? Muy solitarios, ¿no, hermanos? Los cristianos dan por hecho, entonces, no hay nada malo en, dicen, la costumbre de saltearse algunas reuniones dominicales, pero la verdad, hermanos, es que yo quiero que llegues a un punto en que tú ames la iglesia, pero eso no te lo voy a imponer, eso tiene que nacer en tu corazón por medio de la enseñanza de la Biblia. Otro punto, los cristianos no se dan cuenta de que tienen una parte de responsabilidad tanto en el bienestar espiritual como en el sustento físico de otros miembros de la congregación. Sí, hermanos. A veces hay creyentes nuevos y tú como creyente antiguo, tú como creyente ya de tiempo, tú eres un sustento para los nuevos. Porque a veces llegan los nuevos a la iglesia y no hay nadie en la iglesia. Para empezar el culto hay 2, 3 y llega el nuevo animado, motivado, con ganas. Llega y no hay 1, 2, 3. Y nosotros somos muchas veces el apoyo a los nuevos creyentes. La enfermedad arraigada detrás de todos estos síntomas es asumir que tenemos la autoridad de manejar la vida cristiana a nuestra manera. Por eso rondaba desde un principio, ¿no? ¿Qué piensa el cristiano? El creyente común dice, mi relación y Dios es insuficiente. La iglesia, si es que puedo. La iglesia, si me alcanza tiempo.
Y ese concepto lo tenemos que cambiar, porque tenemos el concepto de, si falto, no pasa nada. Si falto, ya iré la otra semana. Ese concepto lo tengo que cambiar. Ahora, eso no lo vas a cambiar obligándote. No lo vamos a cambiar imponiéndote. ¿Ya? Lo que voy a hacer yo es enseñarte. Y quien va a tomar la decisión eres tu hermano, tu hermana. Entonces, la enfermedad arraigada detrás de todos estos pensamientos, donde no, la cena del Señor no es para mí, donde no necesito relacionarme con los hermanos, voy, escucho la predicación, acabo y me voy volando. Esos conceptos, pues, las tenemos que cambiar poco a poco, con conceptos bíblicos. Dice, esta forma de pensar, esta forma de actuar, es asumir que yo tengo la autoridad de manejar mi vida cristiana de mi manera. Incluimos a la iglesia en nuestros planes cuando y como nos conviene nomás. Cuando necesito ayuda, cuando necesito oración, cuando necesito apoyo, iglesia. Cuando pasa algo, iglesia, ¿no? Y debemos como iglesia apoyar, pero también debemos de amar a nuestra iglesia. Abajo, bueno, no abajo porque no tienes el material. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, dice yo, arraigado, cimentado en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Hermanos, yo cometí un error quizá. Todos estos años la iglesia ha sido vista solamente como un centro de estudios o un centro de ir a escuchar algo nada más. No, la iglesia tiene un alto precio y tengo la firme convicción de enseñar a la iglesia el precio de la misma iglesia, el valor, la importancia de estar juntos, la importancia de lo que puede dar la iglesia para la comunidad, la importancia de lo que la iglesia es en medio de la sociedad, cómo debe impactar la iglesia a nuestra sociedad, cómo debe impactar la iglesia a nuestro barrio, a las Flores, al Avelino, a los que son de exteriores, cómo nuestra iglesia no debe ser vista solo como un lugar donde voy porque hay cosas espirituales, no, la iglesia debe impactar mucho más allá. Y la sociedad y nuestro barrio, la asociación ahí cerca, debe de saber que existe un lugar, no solo que se ora, no solo que se reza, un lugar, no solo que se habla de Biblia, sino un lugar que nuestro pueblo lo necesita, lo necesita. Y para eso somos nosotros los que tenemos que estar preparados. La autoridad más alta del reino en la tierra. Leo, ¿qué es la iglesia local? ¿Alguien puede decir algo, hermanitos? ¿Qué es la iglesia local? ¿Alguien tiene una idea? Bien. La iglesia son todas las personas que han aceptado a Jesús como su único Señor y Salvador. Cristo Jesús murió por ellas. Ahora, cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, ¿solo la iglesia La Gracia será raptada a los cielos? Pregunta. A ver, bien. No todos los que son salvos. Y entonces quiere decir, hermanita, que si Cristo Jesús dice la palabra, listo, no lo leo bien, pero ya sí entiendo el marcito. Cristo viene hasta las nubes, ¿verdad? Y dice que su iglesia será arrebatada. No solo será arrebatada la iglesia La Gracia, o bueno, los que son salvos de la iglesia La Gracia. Esperemos que todos y hayamos sido claros en la predicación del Evangelio. Por ejemplo, también está la iglesia de Shalom, que también son salvos. Está la iglesia de la Victoria, y así varias iglesias. Entonces, cuando Cristo venga hasta las nubes,
no va a ser arrebatada, pues ya, a ver, iglesia, la gracia, ya ustedes vengan, la victoria, ustedes vengan. No, cuando el Señor venga hasta las nubes, todas las personas que han confesado a Jesús como su Señor serán arrebatados. Ahí van a ver bautistas, quizá algunos adventistas, quizá algunos del movimiento, no lo sé. El punto no es alguna religión, el punto es que hayan puesto su fe en Jesús. Quizá hasta católicos digan que realmente han puesto su fe en Jesús. Entonces, todos esos son la iglesia. Y en el mundo, ¿cuántos hay? ¡Uf! Miles, miles. Todo ese pueblo, hermanos, es la iglesia. Pero esa es la iglesia universal, llamemos, ¿no? Todo el conjunto de creyentes en el mundo. En nuestra localidad tenemos lo que llamamos, repitiendo la palabra, la iglesia local. La iglesia local. Y para nuestra localidad, es nuestra iglesia, la Iglesia Bíblica Bautista La Gracia. Así se llama tu iglesia, Iglesia Bíblica Bautista La Gracia. Esa es de mi localidad. Hermanos de Municipal tienen su iglesia local, ahí en su localidad, la Iglesia La Victoria. Hermanos de Apipa tienen su iglesia local, en su localidad, la Iglesia de Manuel y cualquier otra iglesia. Entonces esa es la iglesia local. La iglesia local es la iglesia que está en mi localidad. Cuando yo acepté a Jesús, dice Corintios, recuerdan que por un espíritu fuimos introducidos en un cuerpo. Esa es la iglesia en general. Ahora hablamos de la iglesia local. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es la autoridad que Jesús ha instituido en la tierra para confirmar oficialmente nuestra vida cristiana y moldearla. La Biblia establece la iglesia local como la más alta autoridad en la tierra en relación con tu discipulado en Cristo y con tu ciudadanía en la actual nación prometida de Cristo. Porque ¿quién te va a discipular? ¿Quién te va a enseñar? ¿Quién te va a aconsejar? ¿Quién te va a instruir en las doctrinas bíblicas? Va a ser por medio de la iglesia local. Porque la iglesia universal, llamemos, es un conjunto más grande. La iglesia local, pues justamente está en nuestra localidad. Entonces, por medio de mi iglesia local, yo voy a recibir instrucción, ¿no? Donde tú eres exhortado, donde tú eres instruido, donde tú aprendes, donde tú estudias, donde tú creces, es en tu iglesia local. Por eso dijo Mateo 16:18, dijo el Señor, yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero solo esa partecita que dice, Jesús dijo, edificaré mi iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús. Recuerda, la iglesia de aquí no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo Jesús. Vamos acabando, hermanos. Dice, ahora bien, el concepto de iglesia implica mucho más que su autoridad institucional sobre nosotros. La autoridad de la iglesia moldea los aspectos familiares de la vida de la iglesia, los aspectos del cuerpo de la vida de la iglesia y de todos los demás aspectos. ¿Qué significa ser un miembro de la iglesia? Por tanto, el miembro de la iglesia es alguien reconocido formalmente como cristiano. Un miembro de una iglesia es uno que es reconocido formalmente como cristiano, o sea, es cristiano, que se autodenomina y que puede decir soy cristiano y una parte del cuerpo universal de Cristo, porque la iglesia es todo un cuerpo, ¿no? Grande. Y yo soy una parte. Entonces, ¿qué es un miembro? Es alguien que se reconoce formalmente, soy cristiano. Y donde yo vaya, voy con la familia, voy a mi trabajo, voy en el centro de estudios, donde vaya. No es que vaya anunciando que soy cristiano, pero en algún momento tendré que decir, soy cristiano. Yo me identifico con Cristo Jesús. Esto no quiere decir que las iglesias acierten siempre, pero tienen la responsabilidad de identificar y confirmar quién pertenece al reino y quién no. Va a haber gente que va a llegar a la iglesia y de repente tiene un mal vivir. Entonces tenemos que instruirles, enseñarles. Una vez de instruirles, hacerles parte de la iglesia. Puede haber personas, por ejemplo, de mal vivir, personas con mal testimonio. Pero si el Evangelio ha pasado por sus vidas, que realmente se identifiquen
¿Quiénes son? Son cristianos. Entonces, hago unas preguntas para meditar. Ahora, ¿qué entiende usted por membresía? A ver, ¿quiénes quieren participar? Se durmieron. A ver, hermanos, hemos repasado 2, 3 veces. ¿Qué entiende usted por membresía? En sus Parte de la palabras, ¿no? iglesia. Ser parte de la iglesia. Muy bien, hermano. ¿Alguien más? ¿Algún otro concepto? Atender las necesidades en la iglesia, hermano. Entonces, Muy bien, hermano Freddy. Ese alumno está atento, ese alumno. Excelente el versito, ¿no? Un miembro de una iglesia es uno que se ha bautizado y que es parte de la iglesia. Hermano Enrique, ¿va a decir algo? Si van a, hable nomás, hermanos, sin temor. Repaso para aquellos que de repente no quedó bien claro. Volverse miembro de una iglesia es comprometerse formalmente con un cuerpo local de creyentes. Ser miembro de una iglesia es comprometerme formalmente con un grupo de creyentes de mi localidad, ¿no? El ser parte de una iglesia, el ser miembro de una iglesia es reconocer formalmente como cristiano, reconocer formalmente que soy cristiano, ¿no? Soy cristiano. Bien, ¿cree que es importante la membresía? Lo poquito que hemos estudiado, nos falta mucho, pero ¿cree que es Habemos importante? hermanos, buenas Ahí noches. está. ¿Cómo estás, hermanito? No puedo hablar mucho, me han sacado el diente, pero quiero opinar. Su mismo nombre le dice miembro, membresía, ser miembro de un grupo y nosotros pues somos miembros de nuestra iglesia. Eso es lo que entiendo yo, ¿no? Y es ser partícipe de ello. Su mismo Bueno, nombre más o menos nos orienta. Miembros viene de membresía, o sea, ser parte de ello, ¿no? Eso nomás, mi amén. hermanito. Excelente, hermano, excelente. ¿Por qué pensamos, hermanitos, que tenemos el problema de falta de membresía en la iglesia? ¿Cuál sería una razón, de repente, o 2 razones por la que muchos creyentes dicen, no, yo no quiero ser miembro de la iglesia, yo solamente quiero asistir, yo solamente cuando pueda? ¿Qué creen ustedes que pueden ser los factores por los cuales algunos creyentes pues dicen, no, yo no quiero participar? creo que, hermano pastor, sería por no tener responsabilidades en la iglesia, ¿no? A veces, muchas Wow, veces creo que es difícil, ¿no? A veces dices en la iglesia hay que ir o algunas actividades así. Más que todo sería por no ser responsables, hermano pastor. sí, ¿no? A veces el temor de faltar, ¿no? De fallar, perdón, de fallar. Sí, Claro, el temor de fallar. A veces, no, si voy a fallar, mejor no quiero fallar. Ese temor, ¿no? Y como escribieron ahí, se me pasó. Algunos de repente no entienden, nos falta explicarles. Y hermanos, aquí dentro de ustedes seguro también va a levantar la duda, ¿no? Si yo soy miembro, me va a comprometer y yo no quiero comprometerme y yo no quiero de repente hacer cosas que después no voy a poder. Esas dudas son las que vamos a despejar en este proceso, hermanos. Que al final tú sientas un privilegio al servir, no una obligación. ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a estudiar. Por lo pronto, hoy día cierro esta sesión con el pensamiento de mucha gente, ¿no? Recuerda, el pensamiento de muchos creyentes es, yo creo en el Señor, entonces mi relación con Dios. Yo le oro, yo leo mi Biblia, no necesito la iglesia, o no es tan importante para mí la iglesia. Mi comunión con Dios cada día, yo oro a Dios, ese concepto tiene muchos creyentes. Separamos
mi relación con Cristo y con mi iglesia. Y en el camino vamos a ir aprendiendo el valor que Cristo le da a su iglesia. Y tú vas a aprender también por qué le vas a dar el valor a la iglesia, ¿no? Entonces hemos visto algunos conceptos, hermanitos, solo estoy repasando. Algunos conceptos hemos visto de gente que piensa, ¿no? Que el cristiano piensa que asistir de vez en cuando a la iglesia, no hay problema. La cena del Señor es para los más santos, yo no me comprometo. No hay nada malo si no cumplo con la iglesia. Dice, el cristiano piensa que se puede separar el bautismo de la iglesia, la unión de la iglesia. Dice, me bautizo, pero ahí nomás, ya no me meto más. Son conceptos que se tienen muchos creyentes. Pero esas cosas tienen que ir cambiando, tienen que ir cambiando. Entonces, hermanitos, hoy esta es la primera sesión, muy sencilla, muy resumida. Y quiero que usted vaya analizando y pensando en estas cosas. Y tarea para la otra semana, vamos a memorizar 1 Corintios 12, 13. ¿Ya? Esa es la tarea para la otra semana. Ya tengo grabado el audio y se los voy a enviar por el WhatsApp para que lo vuelvan a escuchar y los hermanos que no pudieron también lo escuchen, hermanitos. Entonces, tarea que es memorizar 1 Corintios 12, 13. ¿Listo? ¿Cuál es la tarea, hermanitos? Primera de Corintios 2:16 dijo, ¿no, hermano? 12, 13. 12:13. 12, 13. Eso vamos a memorizar, hermanos, para la otra semana, lunes como hoy día. Bien, mis hermanitos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Buenas noches, pastor, hermanos. Richard. Buenas noches, ¿no? Ya que estoy escuchando, ¿no? Pero como miembro, ¿no? Bueno, como miembro tenemos que participar, ¿no? En la cena, en servir también, ¿no? Juntos, ¿no? En la unidad como miembro. Ese sería, a mi entender, siempre tenemos que participar, ¿no? Así es, Lo hermanito. que hace Se cortó. Ya no se copia, hermano. Sí, sigue, hermano. sí, pastor, ¿no? ¿Me escuchó, no? Sí, se he copiado. La última partecita no escuchó, pero sí. Y Ya, eso, hermano Richard, algunos de ustedes ya tienen algo claro. Algunos de nosotros como miembros iremos aprendiendo porque mi meta es que todo el conjunto de miembros entendamos bien quiénes somos, qué somos, por qué formamos este equipo, cuál es la razón, tener identidad entre nosotros como iglesia local. Y hermanos, vas a ver que vamos a aprender muchas cosas, muchas cosas. Entonces, ¿alguien más quiere aportar algo? Hermano pastor, ¿me escucha? Sí, hermano. Hermano pastor, solo en un principio creo que habló del ayuno. Me parece, creo que a veces no se puede ayunar digamos, siempre pastor dije en su caso podemos ayunar, pero me gustaría, quizás me atrevo a decir no, hermano pastor. Sería un día de repente en la iglesia todo el día y cantamos, no sé, podemos hacer algunas actividades, pero en la casa a veces no se puede. Eso nomás está, en un principio dijo del ayuno. Y otra Sí. consulta, hermano pastor, por ejemplo, hay iglesias diferentes nombres. ¿Por qué? Por ejemplo, La Victoria, otros hay en Arequipa creo varias con diferentes nombres, ¿no? Y esa consulta sería, hermano pastor. Gracias. Excelente, hermano, excelente. Ya desde el tiempo de Jesús, después de Jesús con las iglesias, hermanito, en Hechos, por ejemplo, ya vamos a encontrar iglesias que tienen un nombre
en un principio por su localidad. Por ejemplo, en Hechos encontramos la iglesia de Jerusalén, que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Luego vemos la iglesia de Antioquía, que estaba ¿dónde? En Antioquía. La iglesia de Éfeso, ¿dónde estaba? En Éfeso. Y así, ¿no? La iglesia de Corinto, ¿dónde estaba? En Corinto, en su localidad. Entonces, el ideal, a la forma de la Biblia, digamos, hubiese sido bueno que nuestra iglesia se llame Iglesia Bíblica Bautista Las Flores, ¿no? ¿Por qué? Porque está en Las Flores. Y el de La Victoria, que está en Municipal, Iglesia Bautista, por ejemplo, de Ciudad Municipal. Ese sería, como dice la Biblia. Los nombres solamente son distintivos de una localidad, hermanito, nada más. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el apóstol Juan, por medio del Señor, escribió a las 7 iglesias, ¿no? Dice, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Tiatira. Hay diferentes nombres, pero dentro de ellos, la mayoría de los creyentes han puesto su fe en Jesús. Por eso les explicaba, hay un conjunto de creyentes en el mundo, de distintas iglesias, vamos a llamar. Esa es la iglesia de Cristo. Y cuando hablamos de la iglesia local, estamos hablando de la iglesia, el conjunto de creyentes en una localidad. Entonces esos nombres, hermanos, solamente distinguen una localidad, ¿no? Solamente distingue dónde estoy, por dónde vivo, nada más. Ese sería con respecto a iglesias con nombres distintos, que no tiene que ver nada, hermano. Solamente sería un distintivo nada más. Cuando nos juntamos Ya, con listo, otros hermano. grupos, Gracias. somos la iglesia de tal. Ah, ¿de dónde es? Ah, son de allá. La iglesia de la Punta de Bombón. Ah, es de la Punta. Son nombres para identificarlos, nada más. Sí, hermanito. El tema del ayuno es muy buen punto, hermano. Vamos a tomarlo en consideración para nuestro plan anual. Mañana con los líderes tenemos reunión. Y ya tenemos, si no me equivoco, la fecha de ayuno. Y creo que esa va a ser una buena opción, ¿no? Con anticipación a los hermanitos para tomar un tiempo. Sí, pues a veces en casa o en el trabajo es difícil, ¿no? Te vas a trabajar y estás ayunando. Y por ahí te antojaste algo, te comiste, y ya cuando estaba a mitad te acordaste, hoy estaba ayunando, ¿no? Entonces es una muy buena opción, hermano Fredicito, para poder, así en conjunto, ¿no? Hacer un ayuno. Gracias por tu aporte, hermano, es algo muy, muy bueno. Y hermanitos, ya corté la grabación hace rato, son 50 minutos la charlita. Y te voy a mandar también el material en virtual, puedes leerlo, hermanitos. Es un material también que se me ha provisto a mí. Es un buen material que nos va a servir, hermanos. ¿Listo? No hay nada más. Vamos a orar para que puedan descansar.